Hola chicos, espero que hayan tenido las mejores vacaciones posibles en el contexto que estamos viviendo. Eh, Vamos a continuar con la materia que estábamos revisando antes de estas 2 semanas, ¿cierto? Y bueno, lo que corresponde ahora es conocer y comprender, ¿cierto?, el concepto de concentración. Ya vamos a trabajar en ver qué es la concentración en la química. Para poder hacer esto vamos a comenzar con una actividad. Entonces lo que les voy a pedir es que en este momento busquen 3 vasos de vidrio y le agreguen agua como hasta la mitad, ¿ya? A un vaso le van a agregar un cuarto de cucharada de café o una puntita de cucharada de café, ¿ya? Al segundo la mitad de una cucharada de café y al tercero una cucharada de café, ¿ok? Sirve con cualquier otra sustancia como Milo también, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, Cuando hagan esto, mezclen bien los 3 vasos, ¿cierto? Y obsérvenlos. Lo importante es que los observen y que respondan a la pregunta de qué diferencia puedo observar entre los 3 vasos. Sean lo más detallistas posibles, ¿ya? Quiero que ustedes observen con ojos críticos de científicos las 3 soluciones que tienen enfrente y me las describan con sus diferencias, ¿ya? Eso es lo que yo espero en esa pregunta. Luego de eso, respondan la pregunta ¿cuál dirían ustedes, cierto? ¿Cuál dirías tú que es el más concentrado? ¿Y por qué consideras que ese es el más concentrado? ¿Ya? Lo ideal es que esto se haga en este momento, ¿cierto? Antes de poder pasar a la siguiente actividad, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con la concentración como tal, ¿cierto? Probablemente ustedes hayan respondido en la pregunta anterior que el que tenía más café es el más concentrado, ¿sí? Y eso es correcto. Ahora, ¿por qué es el más concentrado? Probablemente hayan dicho que es porque el que tiene más café, lo cual también es correcto. Sin embargo, es incompleto, ¿ok? ¿Por qué es incompleto? Porque nosotros, ¿cierto? En este caso solamente estamos tomando en cuenta la cantidad de una sustancia que es el café. Así que vamos a hacer otra actividad que nos permita ver qué es lo que nos falta determinar, ¿ya? Para eso vamos a ocupar 2 vasitos con agua esta vez. Uno que tenga agua como hasta la mitad y el otro que esté completo con agua. Vamos a agregar la misma cantidad de café en ambos. Puede ser media cucharada, para no gastar tanto café, una media cucharada está bien, pero a los dos, la misma cantidad, ¿ya? Entonces ahora volvemos a contestar la pregunta. ¿Tienen ambos la misma concentración? Ya que dijimos que el que tenía mayor cantidad era el más concentrado y en este caso ambos tienen la misma cantidad de café, ¿tienen los dos la misma concentración? ¿Tienen los dos la misma cantidad de café? Sí, ¿cierto? ¿Es la concentración entonces igual a la cantidad de café o también hay otra variable que está afectando en estos cálculos? ¿Cuál sería esa variable? Cuando nosotros queremos calcular la concentración, debemos tomar en cuenta la cantidad de materia que tenemos en la solución, ¿ya? O sea, en este caso, ¿qué era lo que nos faltaba considerar para saber la concentración? La cantidad de solvente, perdón, se me traba un poco la lengua, la cantidad de solvente que tenía cada vaso, ¿sí? Probablemente alguno haya respondido, ¿cierto?, que el más concentrado era el que tenía menos agua, y eso sería lo correcto, ¿ya? El más concentrado, ¿por qué? Porque hay una cantidad de soluto en una menor cantidad de solvente, ¿ya? Entonces podríamos decir que está más concentrado, ¿ya? Está más cargado lo que se conoce, ¿cierto? Cuando le agregamos mucho café a nuestra preparación, decimos que el café está cargado. Ya es como eso, ya apunta hacia ese concepto. Entonces, ¿cómo medimos normalmente la cantidad de materia del soluto? A través del peso, ¿cierto? De la masa.
kilogramos, gramos, pero también podemos utilizar cantidades como el mol, cantidad de átomos, número de Avogadro, etcétera, 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 ¿ya? Y el volumen, ¿cómo se mide? Que esto vendría a ser la cantidad de solución, de líquido, de solvente que tenemos, y eso se mide con litros, ml, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto también puede ser en fase sólida y en fase gaseosa, pero normalmente lo que se ve es que son las fases líquidas, ¿ya? ¿Qué medidas de concentración se usan? El kilogramo partido litro, el gramo partido ml, el porcentaje masa-masa y el porcentaje masa-volumen. Porcentaje masa-masa y volumen en este caso son especiales y vamos a comenzar por esas medidas especiales, ¿ya? ¿Por qué digo que son especiales? Eso se debe a que nosotros en ese caso, en masa-masa, consideramos la cantidad de solvente. Consideramos el peso, la masa, no el volumen que está ocupando, como podría ser, ¿cierto?, con litro ml, sino que consideramos ambas masas, ¿ya? Por eso es un poco diferente y porque se obtiene de forma porcentual, ¿ya? Son dos de las diferencias de este tipo de medidas de concentración. Pero también es ampliamente utilizado especialmente en la industria, ¿ya? Si alguien piensa trabajar en alguna industria, es importante saber súper bien cómo se determinan las concentraciones. Les voy a mostrar una imagen que voy a adjuntar también donde aparecen todos estos tipos de cálculos. Acá tenemos porcentaje masa-masa, masa-volumen, partes por millón, volumen-volumen, mol-litro y concentración molal, perdón. Vamos a ir hablando de ellas a medida que las vayamos estudiando, pero sin embargo es importante que ustedes tengan esto en su cuadernito, ¿ya? Yo lo voy a adjuntar, lo voy a poner en una diapo, aunque es un poco grande la imagen, la voy a poner en una diapo y para que ustedes la puedan copiar en su cuaderno, ¿ya? Continuemos. Vamos a comenzar entonces con el porcentaje masa-masa y pongan atención en esto, dice masa del soluto por la masa de la disolución por 100. Disolución, cuando hablamos de disolución o solución estamos hablando de que es el soluto más el solvente, o sea, son las dos, ya se suman ambas masas. Entonces va a ser soluto más solvente por 100. Y quiero que le echemos un ojo a la página 42 del libro y los ejercicios explicados. Entonces revisemos el ejercicio de la página 42. ¿Ya? Dice problema 1. La cafeína es un compuesto orgánico de la familia de los alcaloides y la podemos encontrar en el café y el té, entre otras sustancias. Un fabricante de café indica en la etiqueta del producto que en una porción, una cucharadita, de masa 1,8 gramos hay 0,07 gramos de cafeína. ¿Cuál es el porcentaje masa de cafeína en el café soluble? Lo primero, cierto, el primer paso es identificar la incógnita y la información con que se cuenta. Entonces, en este caso se pregunta por el porcentaje masa, ¿cierto? Lo dice al final. ¿Cuál es el porcentaje de masa, ¿cierto? O masa de cafeína en café soluble. Sabemos que en la cafeína, ¿cierto? Es el soluto y el café es la disolución. Si te das cuenta, los dos son sólidos y por eso es muy conveniente, bla, 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 bla. Ya. Entonces tenemos que registrar los datos. Nos dicen que hay 0,07 gramos de cafeína, que es nuestro soluto, ¿cierto? En 1,8 gramos, ¿cierto? De nuestro soluto, que es el café. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos en la ecuación, simplemente tenemos que es 0,07 gramos dividido en 1,8 por 100. ¿Por qué ustedes podrían preguntarse en este caso no se suma el 0,07 y el 1,8 gramos? Porque aquí ya nos dicen que esto es lo que pesa completa la solución, ¿ya? No hay que sumar porque aquí ya nos están diciendo, no nos dicen que nosotros le vamos a añadir esos 0,07 al café, sino que ya están dentro de él, o sea, pertenecen a ese 1,8 y por eso, cierto, simplemente se hace el cálculo, ¿ya?
Ahora dice problema 2. Si queremos calcular el porcentaje en masa de una disolución que fue preparada con 10 gramos de azúcar disuelto en 200 gramos de leche, ¿cómo procederíamos? Y ahora sí, bueno, obviamente la incógnita es la misma, ¿cierto? El porcentaje masa, pero aquí ya tenemos una diferencia. Nos dice que nosotros le vamos a agregar 10 gramos de azúcar a 200 gramos de leche. Entonces, nuestro soluto obviamente es azúcar y nuestro solvente, que es la leche, van a ser 200 gramos. Se calcula de qué forma. Tenemos entonces los 10 gramos, ¿cierto? Que dice que es el soluto, y nuestro soluto es azúcar, por lo tanto son 10 gramos, partido solvente más soluto. Y en este caso sí lo sumamos porque esos 10 gramos no están contabilizados en esos 200, sino que nosotros se los vamos a agregar. Eso significa que va a ser 10 dividido en 210 y luego multiplicado por 100 y nos da 4,8. Así de simple, así de sencillo. Tengo que leer claramente, ¿cierto? El problema, saber lo que me están preguntando, cuáles son mis datos y luego procedo a calcular. Entonces yo les voy a dejar con unos problemas para que hagan ustedes. Aquí también muy simple, calcula el porcentaje masa-masa para una solución agua-sal que pesa 25 gramos y se le han agregado, me faltó agregar, y se le han agregado, ¿cierto? 3 gramos de sal, ¿ya? O sea, la solución ya está preparada y ustedes para prepararla le agregaron ya esos 3 gramos de sal. Ya eso es importante, que eso ya está agregado. Luego, un acuario debe mantener la concentración de sal similar a la del agua de mar. Esto es 1,8 gramos de sal disueltos en 50 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa de la sal en la disolución? Ya, entonces nuevamente ahí tenemos que hacer ese cálculo, leer bien, saber si eso ya está agregado o no, ¿cierto? Para poder realizar el cálculo.